El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Desde el cementerio, 2 endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Una gran piara de cerdos a distancia estaba osando. Los demonios le rogaron: si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo: id. Salieron y se metieron en los cerdos, y la piara entera se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el agua. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús, y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordemos que Jesús había dado orden de pasar a la otra orilla. Es decir, había encontrado resistencia a la misión entre los paganos y tuvo que insistir hasta vencer esa resistencia, o por lo menos hasta que los discípulos ya no opusieron ningún argumento razonable. Entonces Jesús decidió embarcarse y se nos dijo que ellos lo siguieron. Pero ahora, cuando llegamos a territorio pagano, solo Jesús está ahí. Fijémonos cómo comienza. Jesús llegó a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Lo que el evangelista quiere que nosotros imaginemos es que Jesús va acompañado de los discípulos, pero los discípulos no lo van siguiendo a él. Y por eso, cuando la barca atraca en la orilla pagana, ellos se quedan en la barca y el único que desembarca es Jesús. O sea, ellos no están dispuestos a la misión. Hay varias razones. La una es que es tierra pagana y ellos no quieren pisar tierra pagana. La otra es que van a hablarles del amor de Dios a los paganos y ellos no están de acuerdo con eso porque Dios no ama a los paganos según ellos. Pero hay otra cuestión, y es que donde llegan es un cementerio, y para ellos los cementerios eran lugares impuros que los dejaban impuros a ellos. Así que nos podemos imaginar la cantidad de restricciones que ellos tienen y que les impiden participar de la misión, y al mismo tiempo la libertad de Jesús para realizar esa misión. Fijémonos la diferencia que hace el amor del vacío de amor. Los discípulos no tienen ese amor universal de Dios que Jesús tiene en su corazón, y eso es lo que hace que Jesús sea muchísimo más libre que ellos. El relato tiene muchas cosas que enseñarnos, pero estamos escasos de tiempo. Lo que nos muestra en primer lugar, así como superficialmente, es que hay dos grupos en el mundo pagano. Por un lado están estos endemoniados,
que por endemoniados ya sabemos que son personas violentas, y por el otro están los asustados por ellos que no se atreven a circular por ese lugar. Jesús se encuentra con un mundo pagano que es, como diríamos nosotros, un moridero, un cementerio. El mundo pagano es como un cementerio. La gente está como muerta en vida. Y la razón por la cual el mundo pagano está en esa situación es porque en ese mundo pagano se permite la esclavitud de unas personas por parte de otras. Los endemoniados son los esclavos rebeldes que se resisten a ser dominados por sus amos y recurren a la violencia. Los amos son los que viven en la ciudad, no en el cementerio, y que al mismo tiempo les tienen miedo a esos esclavos alzados. Los esclavos han tenido oportunidad de escuchar de Jesús, pero las noticias que tienen de Jesús son vagas e imprecisas. Ellos seguramente han oído decir que Jesús se proclama Hijo de Dios, y por eso lo llaman Hijo de Dios. Pero al mismo tiempo han oído decir que Jesús es el Mesías. ¿Y cómo entendían los judíos al Mesías? Pues como el rey que iba a dominar a los otros pueblos. Entonces, por eso ellos le dicen, pero ¿tú qué tienes que ver con nosotros? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? O sea, Jesús todavía no se ha posesionado del trono en Jerusalén y ya viene a someterlos a ellos. Esa es la visión que ellos tienen. ¿Recuerdan que ayer veíamos en la tempestad la oposición del mundo pagano a Jesús? Aquí encontramos una primera oposición. ¿A qué se debe esa primera oposición? A la mala prensa, a las redes sociales. Los esclavos tenían una información distorsionada sobre Jesús, y a partir de esa información distorsionada lo rechazan. Pero en este momento la mirada se desplaza a una piara de cerdos. Nosotros nos imaginamos unos cochinitos que dice que estaban osando. Y sabemos lo que significa osar, es meter el hocico en los cultivos y arrasar con todo. Esta es una descripción que nos hace el evangelista de unos paganos extranjeros que están allí y que son muy agresivos. Es una manera de describir al ejército romano que ocupaba el país. Esta piara se identifica con los demonios. De hecho, la palabra demonios que utiliza el evangelista es la que usaban los paganos, con los demonios que tenían los esclavos. O sea, los esclavos se sienten más a gusto uniéndose a los invasores porque con ellos pueden someter a sus amos. Los amos de ellos están al servicio de los invasores. Por eso le dicen, mándanos a la piara. Jesús no los manda, le dice, márchense. O sea, este espíritu de violencia lo han provocado los ejércitos romanos ocupantes que están sometiendo a los amos y los amos a su vez someten a los esclavos. Ahí es donde está la dinámica de esa división que hay en el mundo pagano.
Pero una vez los esclavos quedan libres de ese espíritu violento, los demonios, lo que sucede es que el poder opresor del ejército ocupante experimenta el mismo fracaso que las tropas del faraón cuando querían someter a los israelitas. Dice, la piara entera se precipitó en el mar y murió, se ahogó. Exacto lo que se dijo en el libro del Éxodo respecto de las tropas del faraón. O sea, Jesús ha actuado de una manera liberadora en favor de los esclavos. Esto provoca que los porquerizos, o sea, los que servían de intermediarios entre los ejércitos romanos ocupantes y la sociedad de amos dominantes, los porquerizos van a avisar a sus amos. Y la ciudad entera se viene donde Jesús a rogarle, le tienen miedo. ¿Por qué? Porque es que si Jesús viene a realizar la acción liberadora de Dios a favor de los esclavos, ¿se imaginan ustedes el colapso que iba a tener aquella sociedad que se basaba en el trabajo de los esclavos? Si Jesús viene a darles libertad a los esclavos, ¿cómo se va a sostener la sociedad que funcionaba con el trabajo gratuito de los esclavos? Por eso ellos vienen a pedirle a Jesús muy gentilmente que se marche de su país. Hemos dicho muchas veces que Jesús se propone, no se impone. Por eso Jesús se marcha. Y nos dice el evangelista que él... aquí no nos dice esto. Solamente dice que el pueblo entero salió donde estaba Jesús y le rogaron que se marchara de su país. No, el relato termina cuando dice que Jesús se embarcó y se fue a su país. Se marchó. Él no se impone, Él se propone. Pero nos encontramos entonces que el mundo pagano presenta un panorama semejante al del mundo judío. Hay una cantidad de gente sometida y hay unos que los someten y que no están interesados en la presencia de Jesús en medio de ellos. En Judea son los letrados, los senadores y los sumos sacerdotes. Acá es la población que domina sobre los esclavos. Donde quiera que Jesús vaya, llevará libertad y vida. Y siempre los enemigos de la libertad y de la vida se opondrán a Él. Por eso nosotros encontramos tanta oposición a los cristianos en diversos países del mundo.